Tengan todos un buen día y que nuestro Señor Jesús les bendiga grandemente. En este video continuaremos hablando respecto del cuadro del camino ancho y camino angosto, o también llamado el cuadro de los dos caminos. Recordemos que este está basado en Mateo 7, versículos 13 al 14, donde Jesús habló acerca del camino ancho y el camino angosto y lo que esto significa o representa para nuestras vidas. Bien, este día hablaremos más en profundidad de lo que es la historia detrás de este cuadro, de esta maravillosa pintura o de esta obra de arte. Y pues esta historia nos llevará a conocer que el título del cuadro es The Broad and the Narrow Way. Eso es en inglés, pero hay un nombre por ahí que está escrito en alemán, un nombre que está escrito en holandés y luego el nombre en español. Bueno, sucede que el primero en encontrar esa pintura, en apasionarse por la pintura y comenzar a investigar de dónde venía, fue un predicador de nombre Gavin Kirkham. Él era inglés, es un predicador inglés y su misión se llamaba Misión al aire libre de Londres. Se escucha muy bonito el nombre, ¿verdad? Pero lo real es que él se paraba en plazas públicas, se paraba en parques y predicaba el evangelio, muy al estilo de los profetas, muy a la vieja usanza de los profetas del Antiguo Testamento, para que todo el mundo le oyese. Pero bien, incluso el señor Kirkham es mencionado por el mismo Charles Spurgeon como un reconocido predicador, ¿verdad? De aquel tiempo. Eh, Bien, este señor realizó varios viajes y entre ellos llegó a Holanda, según se narra, a Países Bajos. Y es ahí donde descubrió la pintura, descubrió el cuadro y se enamoró del mismo. Y comenzó aquello a buscar, ¿verdad? ¿De dónde venía este cuadro, el origen? Se narra que tardó cerca de 20 años. Si ustedes quieren leer la información completa, abajo en la descripción del video aparecerá el enlace para que ustedes puedan accesar a esta información. Bueno, él tildó, ¿vea? Porque en 1868 encontró en Holanda este cuadro y le llamó la atención, era una copia, y por eso la tildó como My Dutch Picture o mi cuadro holandés. Ese fue el primer nombre que le dio. Se llevó una copia a Londres, claro está, era una copia, se narra, que luego la mandó a amplificar. Yo diría que Kirkham fue quizás de los pioneros o de los primeros predicadores en utilizar recursos visuales para que las personas entendieran el poder de la palabra de Dios. Vino y mandó a hacer una ampliación. Imagínense algo de 9 pies de ancho por 12 pies de largo. Claro, era, cuando hablamos que era una copia, es que un artista, un pintor, reproducía lo que veía en pequeño, ahora en más grande. En 18 años se dice que dio un total de 909 conferencias usando este cuadro, es decir, predicando con el cuadro de los dos caminos. Bueno, él comenzó, ¿verdad?, a investigar y logró darse cuenta años más tarde quién era, digámosle, la autora intelectual de esta obra, porque por una parte nos daremos cuenta que la señora Charlotte Rehlen, una alemana, fue la diseñadora o quien ideó o quien en su cabeza vino y creó, ¿verdad? Creó lo que vendría siendo esta pintura. Claro, hubo un artífice, hubo un artista que fue el que plasmó estos bocetos luego. Curiosamente, ¿verdad? El cuadro se comienza a popularizar y es ahí donde entendemos que el original se dio en Alemania, se hizo en alemán y luego se exportó, por así decirlo, de alguna manera llegó a Holanda. Eh, y luego Kirkham fue el encargado, pues, de llevarse esto y pasarlo al inglés, ¿verdad? Traducirlo al inglés y utilizarlo como un modo de predicación, para que la gente, al ver el cuadro, el tamaño impresionante, pues llamaba la atención y ellos venían y se reunían alrededor y Kirkham comenzaba a dar su mensaje de evangelismo a través de esta pintura. Y claro, como tenía tantos versículos incluidos, tantas cosas que llamaban la atención,
me imagino que debió ser algo sumamente llamativo, sumamente colorido para la época. Bueno, luego, ¿verdad? Esto se narra que llegó a donde Kirkham lo vio por primera vez, donde lo compró y donde le tildó de mi cuadro holandés o mi pintura holandesa y luego se la llevó pues obviamente a lo que vendría siendo Inglaterra. Esa sería básicamente la historia de este cuadro. Y pues detrás hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Porque nos daremos cuenta que, que la creadora plasmó todas sus ideas, ¿verdad? De este verso, pero trató de enlazarlas con todo lo que se encontraba en la Biblia. Y ella no era artista propiamente, pero sí tenía un título de nobleza para aquel entonces, en ese tiempo en Alemania, lo que le permitió ser, digamos, una persona económicamente acomodada. Y por esa misma situación, tuvo la posibilidad de contratar artistas para que plasmaran sus ideas. Curiosamente, Kirkham logró dar con toda esta historia, no con la autora original, sino con las hijas de la señora. eh, Llegó a tener conversaciones con ellas y fue donde ya logró, digamos, crear hasta una especie de panfleto donde describía toda la historia que había detrás del cuadro. Él mismo decía que al predicar con el cuadro había una especie de atracción, una especie de algo sobrenatural que se daba en llamar a las personas, en verse interesadas. Y vaya que sí, es cierto, porque nosotros mismos nos podríamos ver muy interesados en lo que sería este recuadro, en ir viendo cada uno de los elementos, qué representa cada dibujo, qué es lo que hay. No vamos a negar, ¿verdad? Que seguramente el Espíritu Santo inspiró a la señora Reglen, a esta señora de origen alemán, para elaborar o tener esta idea de esta imagen que encierra no solo el hecho de los dos caminos, o no solo tiene que ver con Mateo 7 13 al 14, sino que como lo habíamos visto en la presentación de este video, en la introducción, hay muchas más citas, vemos muchas más citas, vemos muchos personajes. Esto es algo que solo pudo darse a través de, en primer lugar, las ideas de alguien y en segundo lugar, el trabajo, llevar a lo que sería concretar el arte. A veces el arte lo encontramos en personajes grandes del arte que pues han tenido sus grandes ideas y las han sabido plasmar en su arte. Como podríamos mencionar a Leonardo da Vinci. Em, pero en este caso vemos que hubo una autora intelectual, la que tuvo las ideas, y luego un autor material. Claro, un pintor al cual ella buscó, le pagó, ¿verdad? Para que plasmara todo el recuadro. De hecho, se dice que el original ni siquiera era a colores, porque realmente no se encontraron copias nunca, bueno, lo que se encontraron fueron copias, lo que nunca se encontró fue como el boceto original, ese parece que quedó extraviado en algún momento, pero de acuerdo a los relatos de las hijas de esa señora. Bueno, antes de despedirnos, nuevamente hacerte la invitación, si no has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, tienes la oportunidad de hacerlo. Basta con que recites una pequeña oración conmigo. Repite conmigo, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Será hasta el próximo video.